Bien, vamos a hablar de qué es biogeografía. Rentería, ayúdame por favor, lee qué cosa es biogeografía. ¿Cuál es el concepto de biogeografía? A ver, Bien. Rentería, te escuchamos. La biogeografía es una rama de geografía que se encarga del estudio de la distribución de la flora y fauna sobre la Tierra. La biogeografía comprende el estudio de las distribuciones presentes y pasadas de los organismos, con un contexto evolutivo. Como parte del estudio se incluye no solo delimitar y caracterizar las zonas de flora y fauna, sino también intentar trazar su historia. La biogeografía se divide en geografía y fitogeografía. Muy bien, Rentería, muchas gracias. Muy amable, señorita Flavia. Flavia nos ha hecho entender el día de hoy, jóvenes, la importancia de la biogeografía, porque de esta nos habla que es el estudio de la distribución de la flora y fauna en el mundo. ¿Ok? Ahora, ponte a pensar, piensa un poquito, ¿ya? Utiliza tu cabecita acá, piensa. Por ejemplo, si analizamos el mundo en su contexto geográfico, hay especies que aquí en el Perú hay y en el mundo no hay. Hay especies que en el mundo no hay, en el mundo hay y aquí en el Perú no hay. Por ejemplo, ¿no? Y aquí empieza la distribución. En zoogeografía, que habla de la distribución de animales, y la fitogeografía, que habla también de la distribución de las plantas. Yo te pregunto, ¿es importante la existencia de plantas y animales en el planeta? ¿Es importante tener a los animales y las plantas? Sí, ¿Por qué? profesor. Sí, ¿Por qué profesor. Sí. es importante? A ver, dígame, tío. Deme una razón por qué es importante tener animales y plantas en el medio de la Tierra. Plantas por la Profesor, naturaleza, los profesor, yo animales por tengo la... mi Ok, conclusión, mira. pero creo que está mal. Eh, ¿Cómo, José? No te escucha, José. No, o sea, iba a decir algo, pero siento que está mal. No te preocupes, Ok, siempre estamos para corregirte acá. Si está mal, lo corregimos, no hay ningún problema. profesor, creo que las plantas dan oxígeno. Creo. Ya, ok, está bien. ¿Y los animales? ¿En qué nos ayudan? ¿En qué te ayuda a tener un animalito? A ver, ¿te has puesto a pensar o no? ¿En qué te ayudan los animales? Amor, creo. Emociones, ¿no? Pero tú Chau, sabes, ustedes saben que si las abejas se extinguen, nosotros morimos. ¿Sabes Sí, eso? por la miel, por la miel. No por la miel, sino por la polinización, porque ellas polinizan Ah, las plantas y cuanto más plantas polinizan, hay más ambiente y cuanto más las flores pueden crecer y desarrollarse, el ser humano puede desarrollarse. Si la flora y la fauna de la Tierra desaparece, el ser humano muere. Así de sencillo, jóvenes. El ser humano muere. ¿Nosotros dependemos de ellos? Sí. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad del hombre ante la flora y la fauna? Es cuidarla, ¿no? Es protegerla, es darle su espacio. Y la pregunta es, ¿lo hemos hecho? ¿Lo hemos estado haciendo? ¿Le damos su espacio a la naturaleza? no, Date cuenta nada más que esta cuarentena nos ha enseñado que mientras nosotros estemos confinados, la naturaleza se maneja solita y tranquila. Por ejemplo, lo que hemos visto en esta pandemia cuando estábamos confinados, muchas garzas, ¿no? Que hace muchos años no se veía en el Perú, han vuelto. Especies han retornado, ¿no? La naturaleza se ha expandido de forma natural. Entonces, la gran pregunta es, ¿quién es la plaga aquí en la Tierra? ¿Quién es la verdadera plaga? Y te das cuenta que la respuesta es sencilla. Nosotros. Nosotros somos esa plaga. Nosotros quitamos el terreno y quitamos la vida a veces de forma muy radical a algunas especies. Y pues ustedes saben que el koala ya está extinto. Ustedes saben que el koala ya llegó a su extinción. Ya no hay más koalas en el mundo, ¿no? ¿Y a quién se lo tenemos que agradecer? Muchas gracias, humanidad. Nosotros somos los culpables de todo esto. Ahora, barreras que regulan la distribución de los seres vivos, ¿ok? Para que en este caso, una especie animal y una especie de plantas logre subsistir, va a determinar de dos factores, ¿ok? Anotamos esto. ¿Cuáles son los dos factores? El factor físico y el factor biológico. En el factor físico, los animales y las plantas van a necesitar la temperatura, la luz, la humedad y la salinidad. Todos estos componentes, tanto terrestres como marinos, es importante, ¿ok? Ya que los animales y las plantas van a lograr desarrollarse en todo su esplendor, ¿ok? Ahora, otra característica en el lado biológico, la fauna y la flora que existe en una región ya pueden sobrevivir debido, en este caso, a los componentes que tenga esa región.
los recursos que tenga esa región. Entonces estamos hablando de medio ambiente, clima, temperatura, y de esa forma, pues, tanto flora y fauna va a poder desarrollarse. En el Perú existe una megadiversidad de plantas, ¿ok? Porque hay microclimas en el Perú. A diferencia del mundo, que existen climas, en el Perú hay cerca de 84 o 54, si no me equivoco, no me falla la memoria, microclimas. ¿Ya? Estamos hablando de microclimas, las cuales pues hay una variedad muy intensa aquí en nuestro país. ¿Ok? Ahora, ante esta situación tenemos el primer componente, la fitogeografía. A ver, Sebastián, ayúdame por favor con la lectura de fitogeografía. ¿Qué es la fitogeografía? ¿Me escucha, profesor? Sí, te escucho. Ya. Rama de la geografía biológica que estudia la distribución especial de los vegetales y los factores que influyen en la misma. Factores que determinan la distribución de los vegetales. Los factores más importantes que determinan la distribución de las especies vegetales son en el clima y suelo. No hay dos especies bóticas con pautas de distribución idénticas. Clima es el más importante de los factores en la distribución vegetal, actuando en él. Humedad, temperatura, radiación solar, suelo. Los vegetales dependen de su permeabilidad, de composición, geología, la separación y reunión de las masas continentales proporcionan una explicación de la distribución de los vegetales en la Tierra. Ok, muchas gracias, señor Sebastián. Ante esta situación, ya la fitografía estudia la distribución de los vegetales en el mundo. ¿Ok? ¿Por qué es importante los vegetales? Porque eso también tanto ayuda a la naturaleza como el medio ambiente, pero también ayuda al hombre y su desarrollo. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son los dos factores importantes para que la fitogeografía se pueda desarrollar de forma natural? Primero, tenemos clima. ¿Ok? El clima es importante porque la humedad es relevante para el desarrollo de los vegetales. La temperatura, al igual que la humedad, también es importante. Y la radiación solar porque esta, recordemos que las plantas subsisten gracias a la fotosíntesis. ¿Ok? El suelo, no todo suelo es propicio para los vegetales. Si tú sales a la calle y si sales a la calle y ves tu calle, lógicamente, hay tierra, esa tierra es infértil. ¿Ok? Porque no ves que crezca algo ahí, pero hay tierras fértiles, ¿ok? Las tierras fértiles tienen una composición de salinidad y otros componentes más, los cuales hacen a la tierra muy rica y productiva, ¿ok? La geología es el estudio de los vegetales a través de toda su historia, ¿ok? Entonces, la fitogeografía es muy importante. Importante porque a través de ella podemos nosotros, uno, como dijo bien nuestro amigo Guzmán, el desarrollo del oxígeno y la purificación de esta para que el hombre pueda subsistir, y número dos, para que el hombre pueda consumir de ella. ¿Ok? Entonces necesitamos, es imperativo, ya, decirlo de esta forma, que necesitamos de la fitogeografía para que el hombre pueda desarrollarse. Pero, perdón, pero lastimosamente, ¿ok? Pero lastimosamente el hombre, pues, hoy en la actualidad en el Perú vemos que se puede o se quita el área verde para poder pavimentarla y tener más pistas, ¿no? Otro dato, ¿no? A mayor árboles, a mayor espacio verde, el calor es menos, ¿ok? Si el calor ingresa con 30 grados, cuanto más árboles exista en nuestro alrededor, lo vamos a sentir con 21 grados nada más. Entonces, es importante nosotros entender que la fitografía tiene la relevancia para que el hombre pueda desarrollarse y pueda subsistir en ella. Ahora, hay suelos, claro que sí, hay suelos. En este caso, pues tenemos la famosa tundra, lo cual, pues los animales, en algunas especies, logran subsistir, que vienen a ser, pues, como musgos, ya líquenes, que prácticamente son pequeñas plantas que están en el hemisferio norte. Ya la taiga se ubica en el hemisferio sur, donde predominan los bosques, los pinos, los albetos, los sábalos, los adeludes, que son plantas que aquí en el Perú no hay. Esto de aquí no hay en el Perú, ¿ok? Los bosques, en este caso del caucifolio, ya son vegetales prácticamente como los olmos, las castañas, los nogales,
que en diferentes estaciones del año varían, ya varían su color y varían también en su composición. En el Perú lo hay, no hay ese tipo de flora aquí en el Perú. En cambio, la pradera sí encontramos muchísimo en el Perú, ya que prácticamente son zonas ya de pastizales donde se trabaja el maíz, el trigo y el arroz, y lógicamente pues eso nos ayuda muchísimo en la producción aquí en nuestro país. Por otro lado, también tenemos en este caso los desiertos, que en el Perú también lo hay, la cual pues abundan los cactus, las palmeras, ¿no? Las puyas, en las cuales se ubican muchísimo en el desierto de Atacama, en la parte de Chile, ¿no? Y por último, perdón, tenemos el bosque tropical. El bosque tropical, la cual pues también se menciona muchísimo el caucho, la caoba, el cedro, la lupuna, que son pues árboles que aquí también en el Perú se importan y se exportan al mundo entero. Por otro lado, para ir avanzando, para no estar mucho tiempo aquí, por otro lado tenemos también el proceso de la zoogeografía. Si la fitogeografía estudia la diversificación y distribución de animales, la zoogeografía estudia y distribuye de forma espacial a los animales. A ver, vamos a empezar a participar. ¿Qué tipo de animales que existen en el mundo no hay en el Perú? Así, a leguas. ¿Qué tipo de animales que hay en el mundo no existen en el Perú? O no se desarrollan en el Perú. Anda. El panda, muy bien. Los pandas. El oso polar. Exactamente, muy bien Daniela, muy bien Ángelo. El ¿Qué otro? pingüino. El pingüino. ¿Qué tipo de pingüino? Hay dos tipos de pingüino, el pingüino emperador y el pingüino de Humboldt. En el Perú tenemos un pingüino, ¿eh? Tenemos un tipo de pingüino. El de Humboldt, creo. Claro, en el Perú existe el pingüino de Humboldt, ¿ya? En el Perú existe el pingüino de Humboldt. En cambio, el pingüino emperador sí vive en la parte del Polo Norte. Otro tipo de animal que no tenemos en el Perú. Hay un montón, a ver, enumérenlo. El hurón, exactamente. Otro animal. Hay muchísimos. ¿Canguro? Los canguros no viven aquí en el Perú, no se desarrollan en el Perú. Los tigres tampoco, aunque los tenemos en el zoológico, pero su ambiente natural no es aquí en el Perú. ¿Ok? Otro tipo de animales que podamos León. percibir. Los leones, también los leones. ¿Ok? ¿Búho? Los búhos, sí hay búhos aquí en el Perú. La cigüeña. Sí tenemos cigüeñas en el Perú. Ya tenemos bastantes cigüeñas en el Perú. Jaguar. Jaguares sí tenemos el jaguar ahí en la selva de nuestro país. Ahí sí tenemos jaguar, nosotros tenemos pumas, ¿ya? Entonces, El tucán, profesor. el tucán también es el tiburón, allá. Muy bien, James, en el lado del tiburón, puede ser, sí, James. Aquí en el Perú no hay muchos tiburones, porque acá no, Orcas. lo que sí hay No, aquí, lo que sí tenemos en el Perú es delfines, eso sí tenemos aquí en el Perú, ¿ya? Eso sí. Orcas. Orcas tampoco no tenemos, muy bien, las orcas no hay en el Perú. ¿Ok? Ahora, ¿cómo hacer o cómo sabemos que existe una especie o cómo logra subsistir debido a estos puntos? A vegetación, porque los animales consumen, ¿ya? Al clima, ¿ya? Porque hay animales que no suelen subsistir en un tipo de clima. La latitud, determinar en qué zonas del mundo viven, el tipo de relieve que prefieren los animales y el accionar del hombre. Cuando hablamos de vegetación, recordemos que en el mundo animal existen los famosos herbívoros. Herbívoro se dice a todo animal que consume, no se olviden, a todo animal que consume Hierba. hierba. Planta. Ah, hierba. Carnívoro se le dice a todo animal que consume carne. Carne. ¿ok? Frugívoro se le dice a todo animal que consume frutas. Ya, acá hay algo novedoso, sí, ahí son animales que consumen frutas, ¿ya? Omnívoro se le dice a todo animal que consume, a todo animal que le gusta las dos cosas, la planta y la carne, ¿ok? Y por último tenemos los necrófagos, animales que consumen cuerpos muertos. En este caso, pues, un herbívoro, un animal herbívoro, menciónenme un animal herbívoro que consume hierba, solamente hierba. Jirafa. La jirafa. Koala. El Koala. koala, muy bien. Un carnívoro. Tigre. Los El tigres, león. los leones. Un animal frugívoro. Ahora sí, aquí está el detalle. Un animal. El mono. Mono. Los Burro. monitos, claro, los monitos que consumen frutas, ¿no? La mayoría de ellos consumen. Los elefantes también consumen solamente frutas y algunas partes de los pastizales. Y un animal omnívoro que consuma planta y animales a la vez. Los humanos. Humano. Bueno, si nos consideramos en cuenta de Serpiente. animal. No somos animales. Serpiente. ¿Quién? Por ahí escuché un nombre, creo. Bueno, ¿han visto los pollos? Sí. ¿Las gallinas? Cuando las gallinas comen, pues en este caso también los he visto comer plantas, consumen algunos maíces.
pero también consumen carne. Si tú les pones un pollo a la brasa, se lo comen. Se comen a su propia especie. Ya los pollos son medio raros. No sé, y una vez yo vi eso. Le daba su vegetal al pollo y un día se me cayó un pedacito de pollo cuando andaba en la granja de mi abuelo. Y un montón de pollos fueron y se empezaron a comer bueno, a su propia especie. Y los pollos son raros. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de un omnívoro, ¿no? Y luego tenemos los necrófagos, que son animales como las carroñas que consumen bastante eso. Cuervo. El clima es importante, los cuervos, ¿no? El clima es importante porque dependiendo de cada clima se van a lograr adaptar. Si traes un oso polar acá al Perú, se muere. Ya se muere, porque su hábitat natural es estar en el lado frío. Hay algunos animales que su pelaje los cubre, ya, y el oso polar tiene esos pelajes. En cambio, pues si nosotros llevamos una especie al Polo Norte, pues se muere lógicamente por el grado alto de frío que se pueda experimentar. En el mundo existen 3 tipos de climas: cálido, frío y tropical. Y en esos 3 tipos de climas existen esos animales y se logran desarrollar. Los animales por naturaleza les gustan las llanuras herbáceas, los pastizales grandes, ¿no? Y el hombre por naturaleza logra domesticar o extinguir. Creo que el hombre hace más lo segundo que lo primero. Está extinguiendo a las especies. En este caso, pues está habiendo una caza desmesurada, perdón, de elefantes, los cuales por el marfil se los llevan, ¿no? Y lógicamente, pues el hombre más hace lo segundo que lo primero, ¿no? Y en este punto, pues nos damos cuenta que el hábitat de un animal terrestre está fundamentalmente guiado por la cantidad de alimento que pueda percibir en ese lugar, ¿ok? Y pues lógicamente la reproducción y otras cosas más es lo que nos permite, ¿ya? El desarrollo de un animal. El lado neotropical es donde vivimos nosotros, la neártica es donde está en Estados Unidos, Canadá, la etiópica, donde está África, la paleártica, donde está Europa y Asia, en la parte oriental y australiana. Eso es lo que vamos a ver, los tipos de animales que viven en esos lugares, ¿no? En la pleártica, en la parte de aquí, ¿no? En la pleártica, en la parte entre Europa y África, viven los animales como los caballos, los bisontes, los corzos, los gamos, ¿no? En la neártica, que es la parte de Estados Unidos y Canadá, encontramos los búfalos. En el Perú no hay búfalos, ¿no? Ni tampoco hay cabras monteses. Entonces ahí hay cabras monteses, caribúes, ¿no? En la neotropical, donde sí estamos nosotros, está pues en este caso los osos hormigueros, los cuyes, los picaflores, el oso perezoso, las alpacas, las llamas, ¿ok? En la parte de la paleotropical, ya encontramos pues animales como leones, cebras, ya, que es para la parte de África, ¿no? Donde viven la mayoría de animales en ese lugar. En la oriental encontramos pues tigres, pavos reales, osos pandas. Aquí en el Perú no hay, me gustaría que hayan osos pandas, pero no los hay aquí en el Perú. En la australiana encontramos los canguros, los emúes, aves del paraíso, los cacatúas, los kiwis, ¿no? Aquí también en la Antártica, los pingüinos, las ballenas, focas, que lógicamente en su entorno logran subsistir. ¿Qué es lo único que tenemos que hacer como nosotros, como seres humanos, pues muchachos, es cuidar ese medio ambiente? ¿Ok? Es cuidar la biogeografía, perdón, de nuestro planeta y saber que nosotros dependemos de ella, ¿no? No es que ellos dependan de nosotros dependemos de ella en toda su complejidad, ¿ok? Bien, jóvenes, hasta aquí ha sido la clase del día.